Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en Proverbios 24. Y cuando lo tengamos, hacemos mayor reverencia de pies. La palabra de Dios dice en Proverbios 24: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. Y con la ciencia se llenarán las cámaras de todos los bienes preciados y agradables. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor, el hombre docto. Porque con ingenio hará la guerra, y en la multitud de consejos está la victoria. Vamos a dejarlo hasta allí. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, porque una vez más, Señor, nos permites estar acá delante de tu presencia, Señor, para alimentarnos, Señor, de tu palabra, para recibir ese alimento, Señor, que viene de ti, Padre Celestial. Amado Dios, también te quiero pedir, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, tengamos un corazón dispuesto, Señor, para escuchar, entender, Señor, y aplicar, Padre de la gloria. Señor, que de mis labios, Señor, salga solo palabra tuya, Señor, y no palabra de mí, a conveniencia, bendito Rey. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es importante saber que el significado de la palabra envidia, la palabra envidia, o por decirlo así, es un espíritu que puede manejar cualquier persona, ¿cierto? A cualquier persona le puede acechar este espíritu. Y ese espíritu es una tentación muy común, por decirlo así, en las personas del mundo y muchas veces en nosotros como cristianos. Yo pues lo voy a hablar por mí, y pues ese texto, en el momento en que Dios me lo regaló, yo estaba trabajando hace un tempito atrás en un lugar, y esta persona donde yo trabajaba, ella me daba ciertas instrucciones, ¿sí?, de qué debía hacer, pues con respecto al almuerzo, porque el resto de cosas ya yo sabía qué hacer. Y yo recuerdo que pues en la nevera había muchas cosas para hacer. O sea, uno se podía inventar cualquier cosa para hacer, porque estaba muy full la nevera de ligas, como le dicen acá pues en Colombia, nosotros diríamos pues carnes. Y pues esta persona me dijo: no, nada de lo que hay en la nevera quiero comer. Y en mi mente, después de ella haberme dicho eso: no, yo quiero comer como un sancochito, tú me haces un sancochito, yo mando a comprar la carne. Y de verdad, el freezer estaba que estallaba de tanta liga que tenía. Y bueno, ella se fue, bueno, mandó a comprar las cositas con el hijo, pero a mí me quedó sonando esa situación. Y yo dije entre mí, y por eso digo que pues el texto me tocó, porque pues a lo mejor no, o sea, hubo algo de envidia en mí. Y yo dije: oiga, yo con todo lo que hay en esa nevera, yo soy feliz. Dije yo en mí. Cuando yo empiezo a leer ese texto, yo digo: ¿será que en mí hubo envidia por las cosas que esa persona tenía o que tiene? Bueno, me puse a analizar, y en realidad pues no fue envidia, sino que fue algo que en mi corazón hubo, en querer yo decir, pues, oiga, ¿cómo a esta persona se le ocurre la brillante idea de decir que no quiere comer nada de lo que tiene ahí? Porque no, y uno sería feliz con lo que hay, ¿cierto? Pues, pero nosotros lo vemos de diferente forma. El mundo lo ve distinto, nosotros lo vemos dándole gracias a Dios con lo poco que tenemos de liga en la casa, ¿cierto? Entonces, era como pues un testimonio que viví, y que la palabra me llevó a reflexionar, a ver si en mi corazón hubo envidia en ese momento. Pero también sé que en mi vida anterior, mi vida del mundo, yo manejé mucha envidia, total, con la familia, con los amigos. Habían cosas que tenían mis amistades, mi familia,
que yo quería tener y hasta que no lo tenía, no me quedaba tranquila. ¿Sí? Gracias al Señor, pues el Señor trabajó mucho conmigo en eso y fue algo que no fue difícil de soltar, pero hay situaciones que muchas veces se presentan como esta. Y vi que no era envidia porque pues yo no, pues como que olvidé eso, no anhelé nada de lo que, pues más adelante porque seguí trabajando siempre un tiempito. Entonces, era como pues parte como de testimonio acerca de esto. La envidia siempre va a ser mala consejera, siempre, siempre. Siempre la envidia va a querer llevarte a lo malo, porque desear algo o codiciar algo que no es tuyo es envidia. Y esa palabra envidia en el hebreo es cana y significa celoso, celar, y también en un significado que encontré en el diccionario común, dice que sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. También puede catalogarse como una pasión malsana que afecta más a quien la vive que aquel que la está, que aquel que la despierta. Cuando en este texto nos dice que no tengas envidia de los hombres malos, muchas veces nosotros vemos prosperar a la gente del mundo, ¿cierto? Que tiene muchas cosas y uno dice, oiga, pero esta persona que hace esto, hace aquello, oiga, Dios sí lo prospera, ¿sí? Porque así decimos. Y porque nosotros como cristianos muchas veces pasamos necesidades. Pues el Señor trata de diferentes maneras. La necesidad es algo que el Señor utiliza para fortalecernos cada día. Muchas veces nosotros vamos a tener, otras veces no vamos a tener, y el Señor va viendo el corazón de nosotros en el proceso. Y es una forma en cómo nosotros como creyentes vemos en el mundo y que decimos esta cierta situación. Pero más allá de eso, ¿qué está sintiendo mi corazón cuando yo expreso o digo esas palabras? ¿Realmente lo estoy diciendo porque tengo envidia o porque me da rabiecita porque el Señor a mí no me provee la forma y a estas personas sí? Bueno, entonces dice aquí que no tengamos envidia de los hombres malos, pero también dice que no deseemos estar con ellos. Y esto me llevó un tiempo más atrás porque nosotros, por lo general, la familia para nosotros pues es importante, pero tenemos la gran mayoría de nosotros, nuestras familias son inconversas, ¿cierto? Y pues ellos hacen sus, por decir, sus actividades familiares, donde ellos hacen cosas que realmente a Dios no le agradan. Ellos ingieren licor, ellos bailan, pues forman la parranda. Pero muchas veces nosotros queremos compartir con la familia y no es malo compartir con la familia. Pero compartir de estas situaciones delante de los ojos de Dios no es agradable. Cuando yo estuve en Venezuela, pues a mí se me presentaron muchas actividades familiares en las cuales pues yo quería ir. Yo quería ir porque pues yo tenía muchos años que yo no veía a mi familia, pero yo quería ir a compartir con mi familia, ¿cierto? Pues igual yo no iba a compartir trago, no iba a compartir baile, pero iba a estar allí. En el momento en que yo iba, pues fui como a 3 reuniones, las cuales solamente una sola, no hubo alcohol y fue pura música de niños porque fue un cumpleaños. Uno se siente incómodo, uno se siente que no pertenece a ese lugar, que ya uno allí más bien estorba, porque uno se sienta, se toma una gaseosita, los pasabocas pues, que allá le dicen pasapalitos en Venezuela, y uno come y uno no se siente contento en el lugar. Sabe que está compartiendo con la familia, pero no se siente contento. Entonces, ¿qué tantas veces nosotros deseamos estar con estas personas, ya sea con familia o amistades, en lugares donde a nosotros no nos daría, por decirlo así, o no daríamos buen testimonio
de que nosotros somos caminadores de Cristo o que somos creyentes, ¿cierto? Pero esa palabra desear me llamó la atención porque tiene que ver mucho con la envidia. Esa palabra desear en el hebreo es abá, y significa codicia, querer. ¿Cuántas veces no deseamos estar en lugares que no, en realidad no nos van a llevar a un llenar espiritual, sino que más bien es un llenar carnal? Pero también muchas veces muchas personas o nosotros como creyentes decimos que no está tan mal eso. Y pues de mi parte, y mi esposo me exhortó mucho en esa parte porque cuando estuve en Venezuela yo fui a unos 15 años y él se molestó porque pues de verdad ya no tenía que hacer nada. Yo solamente fui y vi a mi sobrina bailar el vals y ya. Recogí, como decir, unos pasabocas y me fui. No pertenecía a ese lugar. Pero muchas veces nuestros familiares tienden como a molestarse, y mucha familia de nosotros, por nosotros seguir de Cristo, nos quitan el hablar. Pero, ¿qué más importante en nosotros? ¿Que ellos nos dejen de hablar o nosotros dar un mal testimonio del Cristo que seguimos? Yo prefiero 1000 veces que nos dejen de hablar a que nosotros demos mal testimonio. Esas malas compañías, el tipo de mal, este proverbio refleja un mal de violencia, un mal de alboroto, algo que se suscita en el lugar donde se va a reunir, porque si dice no desees estar con ellos, entonces se suscita en el lugar. Y muchas veces es en eso, en parranda, en fiesta, en tomadera, en borracheras y en tantas cosas que a Dios no le agradan. Pero hay un antídoto contra la envidia, y es la visión a largo plazo y o a la oscuridad, pues, que los tengo acá a largo plazo. Proverbio 23:18. Vamos a ir a Proverbios 23:18. Dice así: porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Y a la oscuridad, Proverbio 24:20. Dice así: porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo veía el comentario de esta situación, dice que para los que no hacen estas cosas, en Proverbios 23:18, hay una esperanza de que no, 23:18, hay una esperanza de que no sea cortada, pues, o sea, que llegue el fin, pero nosotros no seamos cortados. Pero para los que viven en oscuridad, será totalmente cortado. Entonces, pongámonos a pensar, ¿realmente queremos lo que nos dice ese Proverbio 23:18, que a pesar que llegue el fin, no seremos cortados, porque pues andamos, por decirlo así, en rectitud? O la otra, que es andar con los malos y ser cortados. Pero también allí, en el versículo 3, nos dice que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Esa parte de construir es construir bases firmes. Yo lo llevaba más allá como una construcción de una casa. Para nosotros, o para por decir, alguien que trabaje construcción, un maestro de obras, para construir una casa debe tener un terreno, que ese terreno tiene que estar bueno para poder hacer unas bases, ¿cierto? Esas bases deben estar profundas y firmes, con un material bueno, sin negarle material, ¿cierto? Así tal cual es las bases que nosotros vamos a construir con Dios. La palabra sabiduría que dice allí, con sabiduría, es hokma en el hebreo. Entendimiento, saber, sabio, inteligencia. Con sabiduría se edifica
casa. Pensamos en la construcción, como les acabo de decir, porque es lo que más se asemeja a una edificación o a construir bases sólidas, ¿sí? Entonces yo pensé directamente en una construcción, pero más allá de lo terrenal, nos vamos a lo espiritual. Cuando yo construyo bases sólidas con Dios, yo construyo bases sólidas afirmadas en Dios, con la sabiduría de lo alto, tenga por seguro que esas bases sólidas van a permanecer y van a crecer, o sea, se van a quedar asentadas, no las va a poder mover nadie. Pero también más allá de eso, con sabiduría, nosotros en nuestro hogar construimos bases morales, bases espirituales, ¿cierto? Y estas bases nos llevan ¿a qué? A bendición. Dios nos da conocimiento, Dios, aparte de eso, nos da riqueza espiritual. Muchas veces nosotros creemos que todas las riquezas que Dios nos va a dar tienen que ser terrenales, también pueden ser. Pero más allá de esto, Dios nos da esas riquezas, pero es espiritual. Dios quiere siempre bendecir a nuestro hogar, pero siempre y cuando nosotros vayamos con la sabiduría que viene de Él. Porque cuando nosotros actuamos en la sabiduría humana, siempre, por lo general, lo hacemos a nuestras fuerzas, y a nuestras fuerzas de verdad no vamos a poder. Y más abajito dice en el versículo 4, con ciencia se llenan las cámaras y con todo bien preciado y agradable. Dios siempre va a llenar nuestra cámara, nuestro corazón, de cosas buenas. Nunca Dios va a llenar nuestro corazón de cosas malas, ¿cierto? Dios dice que con sabiduría se puede restaurar, con comprensión se puede poner en orden, con conocimiento estas cosas pueden tener cualidades que nunca se quemarán. Y esa palabra quemarán, yo lo quiero colocar como así, porque muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que si nosotros con sabiduría las sabemos manejar, por más difícil que sea la situación, Dios, con la sabiduría de Dios nosotros podemos organizar. ¿Por qué? Porque si se quema, Dios vuelve y reconstruye. Él vuelve y lo reconstruye. Entonces, es importante saber que a pesar de las circunstancias, de las cosas difíciles, si nosotros tenemos estas bases firmes, esas bases sólidas que son construidas con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de lo alto, tengan por seguro que ninguna situación que se nos presente en nuestras vidas va a destruir completamente. No, porque Dios está allí para volver otra vez a reconstruir así se queme. Pero más adelante también dice que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. La fuerza del hombre va a estar siempre en la sabiduría que Dios o que Él le pida a Dios y que Dios le permita tener, ¿sí? Esa sabiduría siempre va a venir de lo alto, pero va a depender de cada uno de nosotros que nosotros se la pidamos a Dios y que todo lo que vayamos aprendiendo nosotros lo vayamos poniendo en obra. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos actuando, como lo dije anteriormente, en nuestras fuerzas, y en nuestras fuerzas no va a ser posible. La palabra sabio en el hebreo es geber, valeroso, guerrero, hombre duro, varón. Y quería traer pues con ese texto a Salomón. Salomón entendió que la fuerza de la sabiduría en un hombre con un conocimiento de lo alto siempre va a ser poderosa, ¿sí? Pero si hay un conocimiento terrenal y con una sabiduría terrenal, siempre esa persona va a ser débil y vulnerable. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza viene de la sabiduría de lo alto. Hablemos un poquito de Salomón. Salomón, ¿qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría, ¿cierto? Oiga, podía haberle pedido muchas cosas más, ¿sí? Él le podía haber pedido riquezas, él le podía haber pedido
tantas cosas inimaginables, pero le pidió sabiduría para poder guiar y gobernar el pueblo, ¿cierto? Y es impresionante porque esa sabiduría que venía pues de lo alto hizo que este hombre fuera por decirlo así, un buen gobernante y guió a su pueblo como tenía que guiarlo. Pero si él no hubiese pedido sabiduría y hubiese pedido otra cosa, ¿qué hubiese pasado? Dios a lo mejor sí le hubiese dado pues lo que él pidió, pero este pueblo se hubiese torcido, ¿cierto? El hombre sabio es fuerte, es valiente y resuelto y por sabiduría puede hacer cosas mayores de las que otro puede lograr en su propia fuerza. Vamos a ir al versículo 6. Porque con ingenio hará la guerra y con la multitud de consejos está la victoria. Vean, yo lo quise pues como ver de esta manera. Hay un dicho, no sé pues, que dice que el que coge consejo llega viejo, ¿sí? Y eso es muy cierto. Cuando nosotros cogemos consejos que vienen de personas sabias, pero con esa sabiduría de lo alto, ¿sí? Nosotros podemos hacer la situación y sé que esa situación va a salir bien. Pero hay dos situaciones. Cuando pedimos consejos a una persona del mundo y cuando pedimos consejo a una persona, pues un hermano en Cristo. Sabemos que el mundo nos va a dar consejos que no van en la voluntad de Dios o que no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? El mundo nos da consejos para más bien destrucción, pero también hay hermanos en Cristo que dan consejos que realmente uno dice, wow, ¿cómo me puedo dar ese consejo si realmente esto va en contra de Dios? Me va a llevar a un voladero. Pero nosotros mismos debemos analizar a qué persona podemos nosotros pedir un consejo. Sabemos que nosotros podemos pedirle consejo a nuestros pastores, ¿sí? A líderes que realmente nosotros veamos, no, este líder sí yo le puedo contar, a ver qué yo puedo hacer, ¿sí? Pero hay personas que realmente no podemos pedirles consejo porque nos tiran por un voladero, ¿sí? La palabra acá, guerra, es lucha, batalla, combate. Es decir, con dirección sabia luchamos contra el espíritu de envidia que muchas veces nos rodea. Siempre, siempre ese espíritu va a estar rodeándonos. Y si nosotros le damos cavidad así, él se mete fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos batallar con ese espíritu? Siempre sabiendo que Dios y pidiéndole la sabiduría a Él es lo que nos va a dar esa cobertura, esa protección. Porque ahí dice, en la multitud de consejos está la victoria. Sí, en la multitud de consejos. Muchas personas no pueden pedirle consejos nosotros a muchas personas. Pero ¿qué va a pasar? Siempre van a coincidir muchos consejos. Y si coinciden muchos consejos con lo que realmente es de la voluntad de Dios, estos consejos van a hacer que nosotros no nos tiremos por un voladero, sino que sepamos resolver las situaciones. ¿Sí? Todo esto nos lleva a obtener una victoria en que cada día nosotros vamos obteniendo esa sabiduría, pero la vamos poniendo en práctica. Cada día nosotros vamos obteniendo esa victoria cuando nosotros, nuestro corazón, nuestro espíritu está alimentado y está fortalecido en lo que son esas bases de la sabiduría que Dios nos regala, que Dios nos muestra a través de su palabra, ¿sí? Pero eso es un constante trabajo. Eso no es que yo le pedí sabiduría hoy a Dios y Él me dio, pues, y ya yo tengo toda la sabiduría de lo alto. No. Siempre, constantemente, nosotros debemos estar alimentándonos de esa sabiduría. Y por eso, iglesia, es importante que nosotros construyamos diario, esas bases con la sabiduría de Dios. Porque sin esas bases nosotros no vamos a poder crecer y siempre nos vamos a estar estrellando.
luchemos con el sentimiento de envidia, porque sí, somos uno de los más vulnerables, por decirlo así. Los cristianos somos más vulnerables a sentir esas situaciones, porque como lo decía anteriormente, muchas veces vemos como la otra persona crece y es del mundo y hace tantas cosas, pero porque este prospera y yo no prospero, porque Dios lo prospera y yo no prospero. Ojo con eso, porque en el corazón hay algo, porque si nosotros estamos viendo lo que tiene el otro y estamos reprochándole, por decirlo así, a Dios, que porque aquel sí prospera y yo no, algo debe haber en nuestro corazón que está sintiendo cierta situación por esas cosas que esa persona tiene. Y más allá de esto, esas bases, si nosotros somos personas fieles en lo que es la oración, en esos tiempos a solas con Dios, en la lectura de la palabra, en cada palabra que recibimos en la congregación o fuera de ella, que venga pues de una sana doctrina, siempre, siempre, siempre nuestro corazón se va a ir llenando y lo que vayamos aprendiendo es lo que vamos a ir aplicando. Entonces, amada iglesia, para concluir, yo quiero pues dejarle como dos, no son preguntas, pero sí como para reflexión, que una es que siempre estemos pidiendo esa sabiduría que viene de Dios, porque nosotros cuando trabajamos en la inteligencia o en la sabiduría humana, siempre nos vamos a chocar, siempre vamos a fallar, y es lo que el Señor no quiere. El Señor tiene en abundantemente para darnos de lo que le pidamos, para nosotros crecer espiritualmente. Pero segundo, también debemos luchar contra este sentimiento, o sea, ignorar. Yo pienso que es ignorar todo lo que a nuestro alrededor se mueve y solamente enfocarnos en lo que Dios nos ha bendecido tanto, porque desde que el Señor nos rescató ha sido para bendición. Con mucho o poco ha sido para bendición. Vivimos en paz, tenemos un hogar a los que tenemos, familia, y con lo que tenemos debemos ser felices y agradecidos. Porque si Dios no nos da es porque, no es porque no tenga cómo darnos, sino porque realmente si Él nos da nos podemos perder. Si no estamos preparados para recibir esa bendición, nos perdemos. Entonces, amada iglesia, quiero que escuchen esta canción porque me pareció pues interesante lo que su letra decía o que dice. Gracias, Padre Celestial. Amado Dios, eres grande y maravilloso, Señor, y sé, Señor, que siempre de tu mano, Señor, nada lo que este mundo nos muestre, Señor, nos va a interrumpir, Señor, nuestra paz, porque tú lo que nos das, Señor, es lo que necesitamos, Señor, y Señor, te pido que si en nuestro corazón, Señor, hay algo o todavía hay envidia, Señor, quítala, y solamente, Señor, te pidamos, Señor, que tú nos des sabiduría para que podamos, Señor, hacer cada una de las cosas posibles, siempre en tu nombre, Padre de la gloria. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón.